quieren que pelee, unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Hola, muy buen día, ¿cómo están? Es un gusto volver a compartir con ustedes voces de San Lorenzo y la región. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema que sigue candente, estuvo todo el año, que tiene que ver con la justicia, con cómo funciona la justicia, con las debilidades de la justicia y con las cuestiones que se están haciendo justamente para que la justicia quizá mejore. Para hablar del tema estamos con Nicolás Benítez, que es delegado para San Lorenzo del Colegio de Abogados Segunda Circunscripción, así que vamos a estar conversando con él acerca de la situación de la justicia, de cómo se llega a fin de año y cuáles son las expectativas de algunas mejoras para el próximo 2017. Ahora los invito a ver quiénes somos los que hacemos Voces de San Lorenzo y la región y volvemos con un dato de la actualidad que tiene que ver justamente con la justicia. Bueno, en los últimos días, a los que trabajamos en medios nos tocó cubrir varias noticias que tienen que ver con la justicia en casos resonantes, Sani Rivero, Paula Perazzi. Bueno, y uno de los temas que sonó en San Lorenzo tiene que ver con un caso de violencia, una denuncia que Marilina González ha decidido hacer pública, que nos ha pedido que hagamos pública además, que tiene que ver con violencia. Marilina es una mujer separada de su expareja con restricciones de acercamiento, tiene 4 hijos, viven con ella, trabaja para mantenerlos. La semana pasada fue atacada en su lugar de trabajo, a raíz de esto tuvo que hacer denuncias nuevamente y la justicia tuvo que volver a notificar al violento de esta restricción de acercamiento, pero Marilina ha pedido medidas que apunten a que se termine esta situación porque tiene miedo por ella, por sus hijos y como nos dijo en varias oportunidades en la semana, no quiere que esto termine en que un día estamos reclamando porque se transforma en un caso más de femicidio. Así que desde aquí la solidaridad, vamos a seguir el caso porque tiene que ver con la justicia, tiene que ver con quién controla las restricciones de acercamiento y por supuesto seguramente va a ser uno de los temas que ahora con Nicolás Benítez vamos a tratar, así que nos vamos con el invitado. Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también... Como decíamos, estamos con Nicolás Benítez, delegado del Colegio de Abogados, Segunda Circunscripción para la ciudad de San Lorenzo. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Qué tal? Bien, gracias por venir. Gracias. Bueno, para hablar de la justicia podríamos hablar mucho. En principio, como hemos hablado en otras oportunidades, hablar de las cuestiones que tienen que ver con la familia, ¿no? Nosotros tuvimos que cubrir esta semana esa situación con Marilina González en la ciudad de San Lorenzo, que también muestra un desborde en la justicia en relación a lo que tiene que ver con la violencia, inclusive un reclamo que también se ha hecho desde la propia justicia de la ciudad de San Lorenzo y que ustedes, desde el Colegio de Abogados, tomaron la iniciativa este año, el 3 de junio, de venir a esa movilización en San Lorenzo a juntar firmas para que haya otro juzgado. ¿Cómo está esa situación? Sí, en primer lugar vamos a hablar de las familias. Hoy en día vale aclarar que, y toda la doctrina, la jurisprudencia habla del derecho de las familias. Porque, digamos, hoy
hay un momento de redeterminación, de proceso de posmodernidad, por el cual el código ha acompañado un montón de esas reformas, el mismo Código Civil y Comercial. A lo cual nosotros, humildemente, desde la delegación del Colegio de Abogados y de la Asociación de Abogados, y varios, porque esto es un reclamo de todos los abogados en general y de la sociedad en particular, en la creación de nuevos juzgados, digamos. El juzgado actual, con competencia en materia de familia, el Distrito 12, digamos que no solo San Lorenzo, son 16 comunas que abarca el distrito, y tenemos un solo juez para 10 denuncias de violencia por día, 100 cargos, 100 escritos presentados por día. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de la solidaridad forense, nos pareció acertado encaminar el camino para un nuevo juzgado. O sea, en principio pensamos en trabajar en una Secretaría de Violencia de Género, como ustedes saben. Dentro del mismo exacto, juzgado. En los juzgados de acá, de la cabecera de la circunscripción, es decir, en Rosario, hay colegiados, son jueces que trabajan colegiadamente en cada uno de los tribunales de estos colegiados, y tiene una secretaría específicamente de violencia de género. Haciendo un análisis estadístico entre San Lorenzo y Rosario, vemos que está muy pasado el doctor Escola, digamos, la competencia del único magistrado que tenemos, por lo cual nosotros, más allá de pedir en su momento con firma de diputados y senadores, particularmente el senador por el departamento acompañó en ese momento por la creación de una Secretaría de Violencia de Género, vimos que era plausible pedir un nuevo juzgado, por la estadística. Tengamos en cuenta que el juzgado de San Lorenzo fue creado en 2012, hace muy poco tiempo, en realidad es el último que fue creado, y es el que hoy, producto de la violencia y de un montón de situaciones que se viene en la economía industrial, es el que se ve superado de causa. Nicolás, ¿cómo es esto de, digamos, la contraposición que termina sucediendo entre los intereses de las personas, o en el caso de la violencia familiar, muchas veces de las mujeres y los niños, con las posibilidades que tiene la justicia? Porque acá aparece, digamos, una necesidad de la justicia desbordada, como bien decís, por los casos de violencia en particular, y por otro lado la necesidad y la urgencia de las mujeres, que tienen que resolver muchas veces cómo seguir adelante. Sí, exactamente, con la vida. digamos, son dos cuestiones distintas, creo. Por un lado tenemos las estadísticas, los números y el reclamo gremial y social de nuevos juzgados que hagan a la celeridad y no solo a la declamación de estos derechos, o sea, del efectivo ejercicio de la tutela efectiva. Y por otro lado, bueno, el fondo de las leyes, digamos, las leyes las tenemos, bueno, y en realidad es necesario un mayor abordamiento de nuevos juzgados, de nuevas creación de reparticiones, porque es necesario estudiar y bien esas leyes de protección integral, digamos, de violencia y de un montón de otros supuestos que tienen jerarquía, recordemos, constitucional, no solo legal, está por encima de las leyes, es decir, vale la redundancia, son letra misma de la Constitución. Es decir, pero todo eso hay que ayornarlo con estos juzgados, es decir, con una temática especial. Por eso la creación de secretarías y de juzgados tienden a la valoración real, porque, a ver, expliquemos también, la denuncia por violencia se enmarca en un proceso monitorio, es decir, una medida autosatisfactiva. O sea, por lo cual... ¿Qué significa la medida eso autosatisfactiva, que no es fácil ponerla que la gente lo entienda, hay una denuncia y esa denuncia se presume, por las características que tiene, por lo menos tiene una gran presunción de veracidad. Por lo tanto, el juez analiza la forma de esa denuncia y tiene que elaborar, o sea, unos requisitos idóneos, según su sana crítica, dicta en lo posible una medida autosatisfactiva, que, bueno, están contenidas en la ley 11.529. Básicamente las dos más famosas son la exclusión de hogar y la restricción de acercamiento. Pero aún así es necesario, digamos, porque también hay que tener en cuenta que hay un principio hasta de inocencia, por lo cual siempre hay un margen de error también en esas medidas, ¿ok? Entonces es necesario la creación de nuevos juzgados y nuevas reparticiones para que incluso analicen bien cómo si están dictadas esas medidas, por lo cual hay que estudiarlos realmente en los casos. Y realmente, más allá de lo plausible que pueda ser la función de la jurisdicción de Marcelo Escola o no, pero la verdad es que está pasado en ese sentido de causas. Bien, en relación a la violencia, lamentablemente las estadísticas nos dicen que la mayoría de las denuncias son reales. Por supuesto, sí, no hay y duda el tema de la máxima expresión del femicidio está en una situación, en un punto cumbre, ¿no? Por supuesto. Pero, ¿qué significaría para que las personas que nos están viendo en casa entiendan esto de que haya más juzgados, o que haya, por ejemplo, en el departamento de San Lorenzo, otro juzgado de familia? ¿Qué significaría como decisión política del gobierno provincial? Dinero, como destinar material humano. Lo número uno es destinar recursos, obviamente, para la creación de un nuevo juez, de una nueva secretaria y de un nuevo
motor que impulsa todo eso, es decir, nuevos empleados y demás, y nuevas secretarias auxiliar sociales y demás que trabajan. Siempre el derecho de familia tiene que estar intervinculado, es una rama que por su naturaleza misma es de interdisciplina, es decir, trabaja con psicólogos, con asistentes sociales, con asesores de menores, entonces tiene que tener una nueva temática y son muchos los recursos. Pero es necesario, es fundamental, si queremos que la declamación por los derechos de las mujeres y demás minorías, en realidad las minorías, tengan real cabida en la sociedad, es decir, es la prima facie, es el prius, digamos, de esos derechos. Bien, Nicolás, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a hablar de esto que mencionabas recién, ¿no? Cuando llega un caso de violencia, por ejemplo, en juzgado, pero después vamos a hablar un poco más de la justicia en general, de qué sucede con otros ámbitos de la justicia, pero cuando sucede un caso de violencia, tienen que interactuar otras disciplinas científicas relacionadas con el problema grave que significa la violencia de género en este momento en la sociedad, y a veces tampoco eso funciona, no hay recursos, no hay dinero, no hay presupuesto. De eso hablamos cuando volvemos del corte. Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos. Seguimos en Voces de San Lorenzo y la región. Decíamos, ¿qué sucede cuando una mujer necesita esa atención por una situación de violencia junto a sus hijos, por ejemplo, en relación a la contención psicológica, todo lo que tiene que ver con lo legal también, porque las mujeres que pasan violencia o que por algún motivo tenemos que ir a los juzgados de familia, desfilamos por el juzgado, vamos, venimos, sí, volvemos a ir, ¿no? Sí, tanto en toda clase de violencia, no solo violencia física, la violencia económica en relación al reclamo de las cuotas alimentarias, ¿no? ¿Cómo? Sí, se ve atravesado todo en esas medidas, digamos. Por un lado el régimen de comunicación, régimen de cuidado personal, unilateral, compartido, alternado, como sea, alimentos, obviamente. Hay un montón de características que envuelven ese juzgado, digamos, el único juzgado de San Lorenzo. Bien, y el equipo interdisciplinario que debiera funcionar, digamos, tampoco está, digamos, no hay presupuesto, no hay cargos, ¿cómo es eso? Exacto, se dictan medidas para mejor proveer que tiene que ver con oficios a los hospitales públicos, para que se constituyan equipos interdisciplinarios, se mandan oficios al Ministerio Público de la acusación penal, que también es un tema para tratar realmente. O sea muy corta la posibilidad de intervenir. Sí, la competencia de un juzgado de familia, exacto. Hay que decir, o sea, el juzgado de familia tiene una competencia en materia civil, por supuesto, o sea, es decir, abarca los aspectos civiles, tiene que ver con régimen de cuota alimentaria, de visitas, como hemos establecido hasta recién. Y a la medida se agota en sí misma en la restricción de acercamiento. Por eso autosatisfactiva, satisface la pretensión esa. Luego, si sucede en otro episodio, deberemos ir a la justicia penal y ahí empiezan a jugar otros requisitos y todos otros principios que de ese lado están mucho más a favor del que se presunta inocente. ¿Cómo eso? ¿Se entiende? Sí, cómo no, lo entendemos en la práctica las mujeres, porque los casos de violencia, hay muchas a lo mejor mujeres que han pasado por violencia y están mirando el programa o están escuchando, saben cómo esto se transforma en una odisea doble en los juzgados de familia y en los juzgados penales. Exactamente, muchas veces vemos, perdóname, te interrumpo, vemos que el carácter penal, o sea, vemos a la misma persona, valga decir una mujer, en el 90% de los casos, ocurriendo en el juzgado de familia y a la hora y media en el Ministerio de la Acusación Penal. Y vemos que obviamente la temática no se elabora de la misma manera, porque una cosa es lo civil y otra cosa es lo penal. Juegan otros principios, otros derechos. El que se presume, tal vez se presume, ¿no es cierto?, culpable por una denuncia de violencia, siempre con algunas características, ¿no es cierto?, para no revertir la inocencia, pero se presume culpable, en el ámbito penal se presume totalmente inocente. Entonces, es necesario ahí un reflote o
o agregar otros condimentos para que esta víctima de violencia no resulta atropello, ¿no es cierto? Nicolás, claramente esto no tiene que ver obviamente con vos, pero Sí. Esta cuestión de el mismo problema, tratarlo en dos ámbitos distintos de la justicia a veces es muy complicado. Es complicado porque no hay interdisciplina, porque no hay una buena interdisciplina. No hay interdisciplina. Exacto. Esto me recuerda que hemos hablado aquí en el programa varias veces del tema de la violencia, el tema de la niñez, una cantidad de problemas donde el Estado interviene y funciona en compartimentos estancos, en secretarías, en juzgados, demás, y no en una manera interdisciplinaria que realmente aporte a la solución del problema, además como problema social, no problema particular. Recordando también que la justicia penal está, digamos, me cabe decir, sobre todo el Ministerio Público de Acusación Penal, que es el que lleva adelante la acción penal hoy en día, está absolutamente desbordado, al igual que juzgado de familia. Es decir, son los dos compartimentos que hoy en día, que hablamos de violencia, son los más complicados en el departamento del Distrito San Lorenzo. Es decir, el juzgado de familia por la superación total que tiene de causa, y el Ministerio de la Acusación Penal que funciona con 4 fiscales. ¿Me entendés? 4 fiscales para 16 comunas, circuitos, digamos, 16 pueblos en el que se incluye San Lorenzo. Está claro que, bueno, debido a los grandes problemas sociales que hay, eso es muy insuficiente y también que las causas profundas de estos problemas no los va a solucionar solamente la justicia. Pero hablando de la justicia en general, ¿no? Y de lo que se necesitaría como decisión política, como decíamos antes, del gobierno de la provincia para tratar de, digamos, de lograr una situación mejor en relación a la justicia. La semana pasada, justamente como contaba al principio, venimos de estos casos que tienen que ver con grandes reclamos populares, Ani Rivero, Paula Perazzi, y también ese día haciendo esa cobertura estaban las mujeres, porque era 25 de noviembre contra la violencia hacia las mujeres, y un reclamo también de los judiciales, de los fueros laborales. ¿No? Digamos que este desborde de la justicia es general. Ya se ha desbordado la cuestión y ya la gente está empezando a reclamar, porque antes, bueno, el tercer poder o el poder judicial, ese poder que no tiene rostro, por así decirlo, ¿no es cierto? Que son aquellos jueces que no los conocemos bien. Bueno, la gente ya hoy en día se instruye y sabe quiénes son los que le dictan justicia. Es decir, ya creo que la gente está empezando a reclamar y con derecho, digamos, esos compartimentos donde van a pedir justicia. Todos lo sabemos que estamos atravesando un proceso muy delicado con esas cuestiones. Nosotros, desde nuestro humilde aporte, como colegio, estamos tratando de solicitar nuevos juzgados, por lo menos lo que me toca a mí, que es el Distrito San Lorenzo, ¿bien? Pero acá Rosario totalmente se adhiere a esas ¿Qué hace falta cuestiones. para que esas decisiones se tomen, Nicolás? Son decisiones políticas. Nosotros el proyecto lo trabajamos con los sectores políticos porque no somos apolíticos. O sea, en la medida de partidario, ¿no es cierto? Tratamos de trabajar con todo para que salgan. Valga decir, entró con la firma del senador Trasferri, pero fue también con Mas Varela, que presentó un proyecto propio el diputado. Con Claudio Moyano ya compartió, digamos, la decisión política y ya hemos trabajado con un montón de equipos, digamos. Esto tiene que salir, porque la sociedad ya lo está pidiendo y es una realidad. Como también la realidad, hay que decirlo, que hay mucha burocracia en algunos juzgados. ¿Okay? O sea, nosotros lo que dijimos del primer momento, vamos a trabajar con aquellos jueces que quieran, que realmente necesiten trabajo, pero los otros no lo vamos a atacar, por supuesto, pero vamos a poner en el tapete que hay mucha burocracia en el Poder Judicial también. Ustedes el 3 de junio estuvieron en San Lorenzo con otros abogados juntando firmas para el pedido del Juzgado de Familia en San Lorenzo, un pedido al que las mujeres y la gente presente en esa movilización espontáneamente firmó, aceptó, festejó, celebró esta... ¿Y qué es lo que sucede que no se puede avanzar? No, en realidad tiene sus tiempos. Realmente salió del recinto del Senado en muy poco tiempo, creo que en 3 o 4 meses, a lo cual pasó a diputados y está en una comisión que es la de Asuntos Constitucionales. O sea, Nicolás, sigue los ritmos, ¿no? Ustedes como profesionales, ¿sienten esta presión o esta diferencia entre la necesidad, o cómo mejor, la sienten seguro, cómo abordan esta diferencia entre la necesidad de la gente y lo que la justicia está pudiendo dar? Ustedes han tomado una decisión que es tomar el problema en las manos y tratar de conseguir un juzgado nuevo, pero además, ¿qué se puede hacer como profesional en esta situación, sobre todo tan difícil donde están involucradas la vida de las personas, la violencia, la familia, hijos? Nosotros como abogados es nuestro deber, digamos, peticionar de la autoridad. Nosotros estamos instruidos para eso y para ir hasta la última consecuencia para obtener los derechos que nosotros tutelamos. Es decir, tenemos primera instancia, tenemos
cámaras civiles y tenemos Corte Suprema. O sea, nosotros no paramos, esto es una cuestión gremial que yo estoy haciendo, pero como abogado particular no debamos declinar los brazos para pedir justicia. Es decir, nosotros tenemos que seguir adelante con lo que tenemos y aportando granito de arena como todo lo tiene que hacer, digamos. Todo lo que tiene una autoridad, tanto sea gremial, política, tienen que aportar lo suyo, incluso los jueces. En ese sentido, no me parece mala y es buena la intervención de quien imparte justicia en el Departamento de San Lorenzo en materia de familia. Lo que pasa es que realmente, al estar tan atravesado de causas, por ahí, bueno, se ve superado, absolutamente superado. Por eso nosotros hemos tomado, como te repito... ¿Cómo eso, un juzgado Sí. nuevo de familia ayudaría a la interdisciplina? Porque Sí, me ha tocado la absolutamente. oportunidad de trabajar en el Estado y ver cómo el juzgado, familia, niñez o la subsecretaría mujer, todo lo que tanto de la provincia como del municipio, como de la Exacto, ¿no? justicia, Sí, sí. no logra unificar, digamos, los criterios, no logra poder hacer un seguimiento conjunto. Es muy difícil Es en muy la práctica. difícil de elaborar, de coordinarlo, por supuesto, porque tengamos en cuenta que no todo el peso lo tiene el juez, está, como decís vos, la dirección provincial, la municipal y demás. Entonces es muy difícil, pero tengamos en cuenta que la última determinación la toma el juez. Entonces, digamos, tenemos que estar a la altura de estos cambios y pedir jueces con capacidad. De hecho, lo dice el nuevo Código Civil y Comercial. El juez de familia tiene que tener versar especialmente en la materia, ¿ok? Con un título especializado tal vez o con alguna otra disciplina que lo haya llevado a tomar determinaciones de naturaleza objetiva y correcta de atención al género, de atención a la niñez, de atención a muchas temáticas con lo que estamos tratando. Esto no es como un cobro de peso, simplemente que vamos a la justicia civil y ejecutamos un pagaré. Acá estamos tocando lo más intenso de la persona humana, digamos, los derechos personalísimos, que así se llama. Es. O sea, Y bueno. una cuestión que creo que está clara, no solo en San Lorenzo, sino en muchos lugares, el desborde de la justicia. Pero ustedes, como integrantes del Colegio de Abogados, supongo que deben haber interactuado con Escola. ¿Y qué opina de la situación Escola, el juez No, Escola? bueno, en realidad me parece que está contento en O ese sea, sentido. A ver, no está tengo, en el como pedido, autoridad gremial digamos. tenemos digamos, contacto con los jueces a diario, digamos, desde la autoridad gremial y juez. Yo creo que en esa materia... Reconoce el desborde y está de reconoce el acuerdo desborde con... absolutamente, es algo que es inevitable no reconocer, digamos, es absoluto, digamos, el desborde en ese juzgado. Lo reconoce y bueno, apoya también obviamente la gestión porque no podría no hacerlo, digamos. Ustedes que son algunos jóvenes profesionales, ¿no?, que están encarando el tema, ¿cómo ven desde el punto de vista, justamente desde la profesión del derecho, pero también como jóvenes que seguramente están formando sus familias, que están, digamos, en la trama social, ¿no? ¿Cómo ven la cuestión de los vínculos, de las relaciones, de lo que tiene que ver con la violencia? ¿En qué sentido me lo preguntás? En relación a lo que como, ocurre en la sociedad como en este abogado y como momento. persona muy preocupado, digamos. Uno ve, lo dicen las estadísticas en realidad, y uno se aboca a eso, pero lo ve en la sociedad. Como esta cuestión de posmodernidad también trae aparejado un montón de cuestiones que hacen a la locura diaria con la que se vive. Digamos, esto está vinculado a un montón de estudios sociológicos que se hacen a través de las redes sociales, de esta cultura posmoderna de cómo nos lleva a vivir vertiginosamente, y en esa cuestión vertiginosa nos lleva la vida muchas veces, porque bueno, vivimos acelerados, y esa aceleración no hace que a veces pensemos bien. Esa es la realidad. En situaciones de crisis como ahora, por ejemplo, que estamos llegando a un fin de año complicado, donde bueno, hay un reclamo de emergencia en niñez, hay un reclamo de emergencia en adicciones, hay un reclamo que se declare la emergencia en violencia sexual y doméstica. En estos tiempos, ¿cómo es afrontar esta situación? Se hace muy dificultoso. Nosotros hablábamos este año y parecía que estaba más cerca esta posibilidad del juzgado de familia. No, a ver, yo creo que va a terminar saliendo, pero lo que pasa es que se adosaron muchos proyectos fruto de que los reclamos gremiales y personales de la sociedad civil se hacen sentir. Es decir, hoy en día empezó tal vez la punta, como San Lorenzo ha sido históricamente, la desconcentración judicial que se produjo producto de la ley 10.160, se produjo en San Lorenzo. Es un hito histórico de la doctora Rita Porteiro, el doctor Dante Bassano, el reciente desaparecido Viragui, muchos abogados que han... Bueno, esto es un reclamo que nosotros tomamos como punta de lanza también, desde la Asociación de Abogados, del Colegio de Abogados y demás reparticiones. Pero hay mucho que trabajar. Ahora, como me decías vos, se salió a luz lo laboral, pero hay mucho reclamo en sí. Salió a luz en la cabecera de nuestra circunscripción, o sea, Rosario mismo,
que nosotros lo hemos tomado antes, bueno, tal vez una realidad en lo de materia de familia, pero Rosario ha salido muy fuertemente y ha sido a la luz de todo. Ahora salió, me enteré hace un poquito, la tercera circunscripción, o sea, Venado Tuerto, o sea, hay un clima, digamos, de gran petición por nuevas reparticiones judiciales y bueno, que hagan a la cuestión del derecho. Bien, Nicolás, muchísimas gracias por haber venido, gracias por esta información. Bueno, esperamos, como siempre decimos, que haya servido para conocer parte de la realidad que nos toca compartir en este caso, que tiene que ver con la justicia, que nos involucra en distintos ámbitos de la justicia. Y este tema nos interesaba en particular en la ciudad de San Lorenzo, porque justamente como se reconoce por parte de la justicia hay un gran desborde en todo lo que tiene que ver con familia, principalmente ligado a la violencia hacia las mujeres, y es necesario realmente que se pueda ampliar el rol de la justicia en este sentido. Pero además también esperamos que no signifique solo que haya otro juzgado, sino que se destine presupuesto a que realmente funcionen los equipos interdisciplinarios con dinero para que se pueda poner en práctica leyes que existen, nacionales, provinciales, e inclusive en la ciudad de San Lorenzo una ordenanza municipal, la 3174, sancionada en octubre del 2012, que lamentablemente aún sigue sin funcionar. Así que también es parte de un reclamo con el que se llega a fin de año y seguramente el año que viene vamos a estar hablando de este tema, a ver si realmente se concreta esta necesidad tan grande del juzgado de familia en la ciudad de San Lorenzo. Muchas gracias por estar del otro lado, nos volvemos a encontrar la próxima semana.